Amados, que el Señor les bendiga muy ricamente. En este día, con la ayuda del Señor, continuamos hablando acerca de las áreas del quehacer profético. Este es el quinto tema de esta enseñanza. Es muy importante entender que cada ministerio y área del cuerpo de Cristo para su funcionamiento requiere de diferentes capacidades y Dios establece como especialidades, igual que los sistemas del cuerpo. Tenemos un sistema digestivo, un sistema circulatorio, un sistema reproductor, un sistema nervioso y los distintos sistemas del cuerpo. Así también son los sistemas ministeriales en el cuerpo de Cristo. Podríamos hablar del sistema pastoral, del sistema de maestría, del sistema apostólico, del sistema profético. Un maestro necesita para ejercer su función como maestro de la iglesia del Señor ciertos dones y ciertas gracias que no son de la misma manera imprescindibles en cuanto a quien es un evangelista. Y un evangelista requiere dones y capacidades que no tiene que tener un profeta. De la misma manera, los profetas reciben del Señor dones y capacidades que son privativas de ellos en el fondo, aunque como hablamos en el primer tema, hay una revelación general de Dios, una revelación profética. En el fondo todos somos profetas en algún nivel, pero estoy hablando más que nada de los que operan ya como profetas en el segundo nivel, en el nivel local, y en el tercer nivel, el nivel general de la iglesia de Cristo. Hablando de eso, entonces los profetas para su tarea requiere ciertas capacidades y dones para cumplir esa especialización que es la revelación. El ministerio profético como tal es un equipo diseñado para la revelación de las verdades ocultas del Señor, para traer conocimiento de la voluntad de Dios actual para nosotros en este día. El ministerio profético tiene una responsabilidad con desatar los propósitos de Dios en la tierra y en la iglesia, y de esta manera ayudar a conseguir grandes victorias contra el reino de las tinieblas. Cada uno hace su parte en el cuerpo de Cristo, y los profetas deben hacer la suya, y los pastores hacer su parte, y los evangelistas, y los maestros, y los santos, y los que sanan, los que ayudan, los que administran, los apóstoles, etc. Todos debemos contribuir con la parte nuestra, y así también los profetas. Las áreas propias de desempeño que todo profeta de Dios debe conocer profundamente, y en las que de hecho funcionará continuamente, son las siguientes. Número 1, la revelación. El profeta debe ser muy claro en que una de sus grandes responsabilidades tiene que ver con la revelación, traer la revelación. La revelación, la palabra revelar significa sacar la tapa, ¿no? Y eso implica que es Dios el que hace. Vamos a ver esto más adelante. Cada una de estas áreas las vamos a ver de una manera más profunda. Pero la revelación es todo aquello que Dios, a lo cual Dios le saca la tapa, mientras que no es misterio. Pero una vez que Dios quita la tapa, entonces ese misterio se convierte en revelación para el pueblo de Dios. Los profetas deben ejercer en el área de la revelación y especializarse en el área de la revelación. Ahora, la revelación por sí es una obra divina, pero el profeta debe desarrollar
las capacidades, los dones que Dios le ha dado para receptar la revelación. Si bien la revelación es de Dios y Dios la produce, el profeta debe estar continuamente desarrollando sus habilidades proféticas, sus capacidades para poder receptar la revelación que Dios está dando. Y una vez que la recibe, la tercera área, la segunda es la recepción de la revelación, la tercera es la administración de la revelación. Así es que el profeta principalmente es un receptor de la revelación divina y un ministrador de la revelación divina. Dije que de esto vamos a hablar, cómo lo ejercen los profetas normalmente. Pero además de la revelación, los profetas generalmente son personas a quienes Dios ha dado una alta percepción o intuición espiritual. Y esto está relacionado más que con la revelación, con los sentidos espirituales. Todos nosotros, además de tener sentidos físicos, tenemos sentidos espirituales, y eso significa que tenemos visión espiritual, audición espiritual, tenemos verbalización o palabra espiritual, tenemos olfato espiritual, etcétera, etcétera. Los sentidos que corresponden al orden natural también los corresponden en el orden espiritual. Nuestro espíritu, nuestro hombre interior, posee estos sentidos espirituales que vamos a ver más tarde. Los profetas, en cuarto lugar, tienen una tarea una tarea específica en cuanto a la intercesión en el trono de Dios, en el lugar santísimo. Además, también tienen una parte muy importante en la guerra espiritual. Y por último, los profetas son personas a las cuales Dios usa para crear nuevas realidades y ministrar cosas milagrosas también. La creación de nuevas realidades es parte que todos nosotros, evidentemente, como siervos del Señor, vamos a ser usados en ello, pero los profetas son los que abren puertas, los que activan asuntos que Dios quiere hacer en la tierra, y son parte de este equipo que co-crea con Dios en sus propósitos en este mundo. Hablemos de la primera área, el área de la revelación de las verdades espirituales y de la voluntad del Padre Celestial. La palabra revelación es la palabra apocalipsis. En nuestras Biblias, el libro de la palabra Apocalipsis, tenemos un libro llamado Apocalipsis en español, pero en realidad es la palabra griega apocalipsis adaptada al español, ¿no? Transliterada al español, debiera llamarse revelación. En algunas Biblias, y especialmente en inglés, se le llama simplemente revelación, porque ese es el nombre del libro. Nuestras versiones españolas conservaron el término griego y lo castellanizaron, entonces hablamos de Apocalipsis. Pero Apocalipsis no es una palabra española, sino una palabra griega que significa revelación. Y la palabra Apocalipsis significa descubrir el velo, manifestar, quitar la tapa. Ocurre una revelación cuando Dios, en su gran misericordia, nos concede gracia para captar y entender lo que Él está mostrando de sí mismo, de sus verdades, de su voluntad o de determinados asuntos, de sus planes. Evidentemente, para que ocurra una revelación, Dios tiene que descubrir algo de sí mismo. Solo hay revelación cuando Él revela algo. El hombre no puede descubrir más allá de lo que Dios ha revelado de sí mismo. No puede descubrir de Dios nada que Dios no haya revelado. Y Dios sigue revelando cosas y planes y propósitos y voluntad. Entonces, evidentemente no hay más libros de la Biblia escritos. La revelación
logos, la revelación llamada Biblia, terminó, esto está completa, no hace falta más libros, y evidentemente no habrá más libros en este nivel de inspiración y revelación que tuvieron los escritores de la Biblia. La Biblia es el libro inspirado, la revelación directa de Dios para los hombres. Pero hablamos de revelación en el sentido de que Dios quita el secreto de ciertas cosas y transmite ese secreto, ese misterio, a alguno de sus profetas, y él o ella lo publican, lo declaran, lo dicen, lo escriben, y entonces la revelación ha sido ministrada. La revelación es todo aquello que Dios descubre de sí mismo, que hasta ese momento ha mantenido en secreto, y entonces una vez que Dios lo declara a algún hombre o mujer, ese secreto, ese misterio se convirtió en revelación. El contenido de la revelación de Dios puede ser diverso. Evidentemente, Dios va a mostrar lo que Él quiere mostrar a sus profetas. Como dice en el libro de Amós, Dios no hará nada en la tierra si no revela su secreto antes a sus profetas. A los profetas Dios los ha dotado de ciertos dones que la generalidad de los hijos de Dios no tiene. Todos nosotros, los hijos del Señor, por haber nacido y tener una naturaleza espiritual, poseemos capacidades para recibir revelación del Señor en un nivel. Pero los profetas tienen capacidades altamente desarrolladas para captar la sintonía fina de Dios. La sintonía fina por medio de la cual reciben información sobrenatural acerca de asuntos que deberán ministrar. El contenido de la revelación especializada de los profetas es vasto y profundo, pero especialmente se refiere a la transmisión desde Dios y por boca de los profetas de informaciones de cosas que están sucediendo o han sucedido, a predicciones, cosas que van a suceder, exhortaciones y correcciones de Dios para su pueblo, palabras de ánimo en momentos en que el pueblo de Dios necesita palabras directas del corazón de Dios a su pueblo, instrucciones de cosas que el pueblo de Dios debe hacer y palabras de sabiduría para resolver asuntos que humanamente no se pueden resolver, pero que por palabra sobrenatural de Dios y revelación se van a resolver con esas palabras de sabiduría. Y también los profetas, lo que Dios trae a través de los profetas, hablamos del contenido de la revelación, tiene que ver también con decretos y juicios divinos. Los profetas son enviados por Dios para decretar ciertas cosas y para establecer o declarar o activar juicios divinos sobre la tierra o terminarlos. Esto ocurrió históricamente en todos los profetas del Antiguo Pacto y en el Nuevo Pacto no ha cambiado aquello. Sin embargo, de acuerdo a la profundidad y a la magnitud del ministerio profético es que esto funciona. El ministerio profético, en primer lugar, es un ministerio vocal, es decir, un ministerio en el cual la boca es el principal instrumento de ministración. Es una ministración de palabras poderosas que liberan procesos espirituales. Y entonces el contenido general de estas palabras les llamamos remas, palabras divinas, palabras de Dios para momentos específicos, para cosas específicas, para instrucciones específicas, para personas específicas, para iglesias específicas, para naciones específicas o generales. Son remas porque son revelaciones y palabras que vienen del corazón de Dios
a través de la boca del profeta y son para el pueblo del Señor.